Mi hijo no me entregó una carta, me entregó una factura, 12,000 pesos cada mes, solo para seguir durmiendo en su sótano y doblando la ropa de sus hijos. Ni un gracias, ni una pregunta, solo una etiqueta de precio donde solía estar el amor. Así que me fui sin pelear, sin decir una palabra. Lo que él no sabía es que de la cafetería que construyó, yo ya era la dueña. Cuando Diego me pidió que me mudara con ellos, no lo dudé, ni por un solo instante. Sonaba tan exhausto en el teléfono, haciendo malabares con su cafetería, el nuevo trabajo de Mariana y unos gemelos que estaban sacando los dientes, haciendo berrinches y, según él, rompiendo las leyes de la física con su energía. Pude escucharlo en su voz, ese pequeño temblor de un hijo que simplemente necesitaba a su madre. Me dijo: es solo temporal, mamá. Unos meses. De verdad nos caería muy bien tu ayuda. Renuncié a mi departamentito de una habitación sin ni pensarlo mucho. Era pequeño, cerca de la parada del camión, y para ser honesta, se colaba un poco el frío en invierno, pero era mío. Aún así, la idea de ser necesitada de nuevo encendió algo en mí que no había sentido en años. Así que empaqué mis ollas, mi foto de bodas, un par de libros y mi viejo cuaderno de recetas al que le había estado agregando cosas desde 1982. Y me mudé al sótano de su casa en Toluca. No tenía nada de glamuroso. Techos bajitos, un catre plegable y un calentador eléctrico que funcionaba cuando se le daba la gana. Pero estaba cerca de mis nietos y eso hacía que todo valiera la pena. Cada mañana me levantaba a las 6 en punto para hacer huevos y pequeños hot cakes en forma de corazón, porque el pequeño Leo no comía nada a menos que se viera divertido. Lavaba la ropa, limpiaba el baño que nadie más tocaba y hacía los mandados mientras Mariana trabajaba desde casa. Incluso ayudé a reorganizar el sistema de inventario de la cafetería un fin de semana, solo porque todavía recordaba cómo etiquetar las cosas como toda una profesional. Nadie me lo pidió jamás. Yo solo quería aportar. Eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Diego me abrazaba a veces cuando llegaba tarde de cerrar el local. A- abrazos rápidos, cansados, pero al fin y al cabo, abrazos. Y yo me decía a mí misma: eres parte del equipo, tú importas aquí. Por las noches en el sótano tomaba un té de manzanilla y miraba fotos viejas en mi tableta. Diego de bebé en un mameluco amarillo, su primer partido de fútbol, el traje ridículo que usó para su graduación cuando tenía 17 años. Miraba esos recuerdos y sonreía, creyendo que había tomado la decisión correcta. Claro, había momentos en los que extrañaba mi propio espacio. O me sentía un poco invisible cuando Mariana hablaba por encima de mí durante la cena, pero lo dejaba pasar, porque yo no era ahí por los lujos. Estaba ahí por amor, por la familia, por la sensación de ser necesitada una vez más, y por un tiempo creí que verdaderamente lo era. Ocurrió un miércoles. Lo recuerdo porque acababa de terminar de doblar una montaña de ropita de bebé y me dirigía escaleras arriba para empezar a hacer la cena. Lasaña, la favorita de Diego. Solía pedírmela cada año en su cumpleaños. Me alcanzó a la mitad de las escaleras sosteniendo un sobre Manila como si fuera algo urgente. No sonrió, no me dijo hola, solo me lo entregó y dijo: tenemos que hablar. No había calidez en su voz. Abrí el sobre lentamente. Adentro había un documento impreso con viñetas perfectamente ordenadas. Contrato de arrendamiento, 12,000 pesos al mes, pagaderos el día primero. Cargo por atraso después de 5 días. Parpadeé, pensando que había entendido mal. ¿Esto es? No pude terminar la pregunta. Diego ni se inmutó. Es solo para ayudar a cubrir los gastos. Ya llevas un tiempo viviendo aquí, mamá. Estamos muy apretados. Mariana apareció detrás de él con los brazos cruzados y la mirada fría. Nosotros pagamos la hipoteca.
los servicios, el súper. Tú vives aquí gratis y eso ya no es sostenible. Las palabras golpearon más duro de lo que esperaba. No solo por el dinero, sino por lo clínico que sonaba todo, como si yo fuera una extraña que había abusado de su hospitalidad. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Me sentí diminuta. Yo ayudo con los niños, las comidas, la casa. Logré susurrar. Mariana me interrumpió, cortante. Eso no es lo mismo que el dinero, Guadalupe. Necesitamos efectivo, no guisados. Esa noche me quedé despierta en el sótano, mirando fijamente el techo, tratando de encontrarle sentido a todo. Había dejado mi propia vida para ayudarlos. Renuncié a mi independencia, a mi espacio, a mi ritmo, y ahora era una carga con una etiqueta de precio. Alrededor de la medianoche los escuché hablar arriba en la cocina. No sabían que yo seguía despierta. No va a pagar, dijo Mariana. No lo tiene. Diego murmuró algo y luego añadió. Solo dale la fecha límite. Se irá eventualmente. No manejo una casa de beneficencia. No recuerdo cuánto tiempo me quedé ahí parada en lo alto de las escaleras, escuchando. Pero cuando por fin me moví, fue con una extraña calma. Empaqué antes de que saliera el sol. Una sola maleta, ninguna nota, ni una lágrima, solo una puerta cerrándose a mis espaldas y la silenciosa realización de que había sido degradada de madre a inquilina. La habitación del motel olía a cloro y a aire viejo. Ya sabes, de ese tipo donde las ventanas no abren bien y las cortinas están permanentemente arrugadas. Me senté en la orilla del colchón sosteniendo el contrato de renta como si fuera una carta de días. Habían pasado 3 días desde que me fui de la casa de Diego. Ni una sola llamada, ni siquiera un mensaje de texto para preguntar si había llegado a un lugar seguro. Viví ahí por más de 3 años. Crié a esos niños como si fueran míos. Cambié pañales, besé raspones, le corté las orillas a los sándwiches. Les di mi tiempo, mi energía, mi todo. Y ahora no era nadie. Eché un vistazo alrededor del cuarto. Una maleta, 2 pares de pantalones, un suéter con un agujero en el codo. Eso era todo lo que me había llevado. No porque no tuviera más cosas, sino porque ya no sabía qué seguía siendo mío. Intenté cenar esa noche, calenté una lata de sopa en el diminuto microondas, pero me supo a cartón. Extrañaba mis propias especias, mi propia cocina, mi lugar en la mesa. Me recosté en la cama, con la cobija tiesa como sábana de hospital. Mis dedos buscaron mi teléfono por pura costumbre. Tal vez alguien se reportaría. Tal vez Diego se había dado cuenta. Tal vez los niños habían preguntado a dónde me fui. Nada, solo silencio. Me quedé mirando el techo, intentando descifrar en qué momento exacto dejé de ser parte de la familia y me convertí en parte del mobiliario. No se trataba solo de que me cobraran renta. Se trataba de la mirada en el rostro de Mariana, de la manera en que Diego ni siquiera parpadeó cuando salí por la puerta. Empecé a preguntarme si me había imaginado el amor, si había inventado la calidez de esos primeros meses, solo para convencerme de que aún me querían. A la mañana siguiente, saqué el viejo folder de archivos que llevaba conmigo. Acta de nacimiento, tarjeta del Seguro Social, expedientes del hospital de mis años como enfermera. No estaba segura de por qué lo abrí. Tal vez solo necesitaba recordar que yo existía en papel, si no en la vida de alguien. Y escondido entre páginas que no había tocado en años, había un solo sobre. Mis manos se detuvieron. Reconocí la letra. Doña Leonor, mi última paciente antes de jubilarme. Me había sentado con ella durante sus últimos meses. Le di de comer en la boca cuando ya no podía sostener el tenedor. Escuché sus historias cuando nadie más tenía tiempo. Una vez me dijo, eres más que una empleada, eres familia.
Nunca imaginé que esas palabras volverían a importar, pero estaban a punto de cambiarlo todo. Me senté en el pequeño escritorio del cuarto de motel, con la luz del sol colándose por las pesadas cortinas, proyectando largas líneas sobre la alfombra. El sobre seguía en mis manos, el de doña Leonor. No lo había abierto en años. Tal vez tenía miedo de que fuera solo otra tarjeta de agradecimiento con palabras amables y sin peso. Pero esta mañana se sentía diferente. Necesitaba algo, cualquier cosa que me sirviera de ancla. Deslicé el dedo bajo la solapa y desdoblé con cuidado la carta y los documentos que venían dentro. La caligrafía era inconfundiblemente suya, elegante y firme, incluso en sus meses finales. Fuiste más que una enfermera, Guadalupe. Fuiste mi cordura y me aseguré de que seas recordada por ello. Escondido adentro había un documento legal, sellado y notariado. El 51% de las acciones de un pequeño negocio de café, Sol Naciente Sociedad Anónima. Parpadeé. Un momento, ese nombre. Hojeé los anexos. Ahí estaba, el acta constitutiva original. Hace 5 años, doña Leonor había invertido en la cafetería de Diego, pero no solo invirtió, lo hizo a mi nombre. Ahora lo recordaba vagamente. Diego necesitaba financiamiento para arrancar el negocio, y yo le había presentado a doña Leonor. A ella le cayó bien, pero me dijo en privado que confiaba más en mí. Él no sabía que ella había hecho todo a través de mí. Y así de simple, yo había sido la dueña legal y silenciosa todo este tiempo. Me quedé mirando las firmas, la mía, la de ella, y el nombre de un abogado que no reconocía. Era oficial. Me recargué en la silla, pasmada. El negocio que mi hijo construyó, ese que yo le ayudé a financiar sin pedir nada a cambio, no era solo suyo, también era mío. Legalmente en silencio, y él no tenía ni la menor idea. Más tarde ese día fui a un pequeño cibercafé en el centro y pagué unos pesos para usar su impresora y escáner. Saqué copias, le envié una a un abogado que encontré en internet y otra a un asesor financiero. Luego hice una última llamada al número que aparecía en el letrero del dueño del local, justo afuera de la cafetería de Diego. Pregunté con calma si la propiedad estaba a la venta. El hombre dijo que sí, preferencia por ofertas en efectivo. No le dije quién era. No tenía por qué hacerlo. Terminé la llamada y me quedé de pie junto a la ventana de ese cuarto polvoriento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No con rabia, sino con propósito. Habían intentado borrarme de sus vidas. Pero olvidaron una cosa. Yo nunca firmé mi salida. 2 semanas después, el letrero de "Se vende" afuera de la cafetería de Diego desapareció. El papeleo se había concretado. La transferencia bancaria había pasado. Ahora yo era la dueña del edificio. No se lo dije, no de inmediato. En su lugar, me senté en mi nuevo departamento, un lugarcito que renté arriba de una florería, y esperé, observé. Dejé que el silencio echara raíces. Sabía que el aumento de renta llegaría pronto. Le había dado instrucciones al administrador de la propiedad de subirla modestamente al principio, solo lo suficiente para agitar las aguas. Y tal como lo imaginé, el primer mensaje de texto llegó 3 días después de que aterrizara el aviso de renovación del contrato. «Mamá, ¿tú tienes algo que ver con esto?». No respondí. 2 horas más tarde llegó una llamada de Mariana. Tampoco la contesté. En su lugar, se fueron a las redes sociales. Mariana publicó un video con iluminación suave y lágrimas temblorosas, hablando de cómo las familias deberían apoyarse mutuamente y de cómo abrimos nuestro hogar para ella y nos dio la espalda. Los comentarios llegaron rápido, algunos comprensivos, la mayoría suspicaces. Alguien incluso preguntó: ¿por qué tu suegra se iría sin decir una palabra si todo estaba bien?
Yo seguí sin decir nada, hasta que el Instagram de la cafetería publicó una promoción desesperada. Lates a mitad de precio, descuentos por tiempo limitado, sorteos de tarjetas de regalo. Diego se estaba ahogando, podía sentirlo. Esa noche subí mi propio video, sin música, sin filtros más dramáticos, solo yo sentada en una pequeña mesa de cocina, con la luz del día entrando a mis espaldas. Mi nombre es Guadalupe Reyes. He guardado silencio por un tiempo, pero creo que es hora de que hable. No para atacar, solo para aclarar. Luego sostuve los documentos. El acuerdo de propiedad, las escrituras del edificio, mis recibos de inversión. Sin reclamos, solo pruebas. Yo no le di la espalda a nadie. Simplemente reclamé lo que ayudé a construir. El video se esparció rápido. En menos de un día, la gente lo estaba compartiendo, analizándolo. Un abogado en YouTube desglosó todo. Dijo que yo tenía todo el derecho. Mariana intentó contraatacar con otro video, diciendo que los había emboscado, pero el tono ya había cambiado. La compasión se convirtió en escepticismo y luego en silencio. Yo no me estaba regodeando, no estaba siendo cruel. Simplemente había terminado. Cambié mi número de teléfono. Le di al portero de mi nuevo edificio una lista de nombres Que no tenían permitida la entrada. Y por primera vez en años, compré el súper que realmente me gustaba. Llené mi propio refrigerador y dormí sin el zumbido de un monitor de bebé. Me habían tratado como a una inquilina, así que me convertí en su casera. No vi cómo cerró su cafetería. Me enteré por el florista de la planta baja, que lo mencionó de pasada mientras cortaba unos tulipanes. Ese localito de la calle 3 ya está vacío. Una lástima. Hacían un buen café. Yo solo asentí. Habían pasado 2 meses desde que publiqué el video, desde que dije la verdad. No para avergonzar a nadie, sino para por fin hablar sin ser interrumpida o ignorada. Después de eso, cerré mis sesiones, cambié mi configuración de privacidad, borré los viejos chats grupales. No necesitaba ver cómo se desataba el caos. Pero pedacitos de la historia encontraban su camino hacia mí de todos modos. Los patrocinios de Mariana desaparecieron en silencio. Los grupos de madres de la escuela quitaron su nombre de las listas de los comités. El correo de la empresa de Diego dejó de funcionar. Su perfil profesional se volvió privado y yo seguí viviendo. Usé parte de las ganancias de la venta de la cafetería para empezar un pequeño fondo de becas para mujeres mayores de 60 años que crían a sus nietos solas. No le puse mi nombre, solo lo llamé Segundo Florecer. Me mudé a un tranquilo pueblo, a 3 horas hacia el norte, donde el aire del océano se sentía más limpio de alguna manera. Los vecinos no hacían demasiadas preguntas y yo no ofrecía demasiadas respuestas. Empecé a pintar de nuevo. Nada elegante, solo escenas en acuarela desde el porche delantero. Olas, madera arrastrada por el mar, la ocasional gaviota con mirada juzgadora. Cocinaba para una. Iba de compras cuando tenía ganas. Nunca tuve que justificar por qué compraba la mantequilla cara. De vez en cuando alguien preguntaba, usualmente tomando un café o en la fila del correo, ¿alguna vez sabes algo de tu hijo? Y yo sonreía cortésmente. No. Y está bien, porque la verdad es que ya no estaba esperando. Ni disculpas, ni comprensión, ni un momento grandioso en el que me dijeran que se habían equivocado. Ya le había dado suficiente de mí misma a personas que veían mi amor como un servicio. Ahora me lo daba a mí misma. El silencio ya no me asustaba, me reconfortaba. Como soltar por fin una bolsa pesada que no te habías dado cuenta de que llevabas cargando. Esto no fue venganza, fue paz. Y la paz, he aprendido, no siempre llega con fuegos artificiales o últimas palabras. A veces llega en el sonido del mar
justo afuera de tu ventana. En el olor del pan, reniego nada preparas para nadie, para ti. En el espacio que recuperas, no con ruido, sino con absoluta certeza. No perdí una familia, me encontré a mí misma. ¿Alguna vez le has dado todo a alguien solo para que te digan que les debías más? Me encantaría leer qué habrías hecho tú en el lugar de Guadalupe. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia tocó algo profundo en ti, no te vas a querer perder la siguiente.